Muy bien. Tenemos hoy día también ya aquí en los estudios a nuestros invitados. Por un lado, la congresista de Fuerza Popular, Marta Chávez. ¿Cómo está, congresista? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Y de otra parte, Pedro Tenorio, el director de la revista Correo Semanal. ¿Cómo está, Pedro? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bien, el primer tema tiene que ver, como anunciábamos al principio, con lo que dijo ayer el presidente Humala a propósito de cuáles son los temas a los que sí y a los que no se debería abocar el Tribunal Constitucional con la actual conformación que tiene, que en su mayor parte está de salida, y la respuesta que ha dado a esta sugerencia, a esta invitación, digamos, el presidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urriola. Recordamos en origen lo que dijo en origen el presidente Humala. Hoy día, por ejemplo, ya este Tribunal Constitucional que está de salida, ¿no? Debiera ya abstenerse de dar fallos sobre temas sensibles, ¿no? Porque ya están de salida. Temas sensibles como, por ejemplo, el tema de los bonos de la reforma agraria, ¿no? Porque si en días va a haber un nuevo tribunal, van a relevar a 6 de 7 miembros. ¿Está por salir ese tema? Pero por supuesto, está en la agenda del Tribunal Constitucional, para hoy día creo que tenían que verlo. Entonces, en realidad no es una invitación, el verbo deber es lo que se llama un verbo modal, está dando una instrucción en realidad el presidente Humala, mal que le pese. Y yo creo que así lo ha entendido el presidente del Tribunal Constitucional, ¿no? Tal cual, porque ha salido a dar conferencia de prensa y se ha comunicado con todos los medios de comunicación y la verdad se ha mostrado bastante indignado. Vamos a escucharlo. Debemos expresar nuestra disconformidad en la opinión que él ha vertido respecto a que el Tribunal Constitucional debe evitar pronunciarse sobre determinadas causas que él considera sensibles. Esta es una opinión muy respetable, pero que no compartimos, por cuanto el Tribunal Constitucional, como institución autónoma. En principio, cualquier causa que llegue al Tribunal Constitucional uno debe asumir que es una causa sensible, porque si no, no accedería a, digamos, a esa última instancia. Pero con prescindencia de, digamos, lo genérico de esa aseveración, ¿te parece a ti, Pedro, que en efecto ha habido un intento de pisoteo, no sé si voluntario o involuntario, de los fueros del Tribunal Constitucional, en las palabras del presidente Humala? Creo que lo que ha habido es una notable imprudencia. Además, la expresión que utiliza el presidente, además de la que tú has mencionado, Mario, la de hablar de temas sensibles, finalmente es tratar de flotar sobre un concepto que no está definido. ¿Qué es sensible para Ollanta Humala? ¿Qué puede ser sensible para el país? ¿Qué puede ser sensible para la oposición? El tema de Antauro Humala era un tema sensible políticamente, convenía entonces que no se pronuncie como se hizo hace 2 semanas. ¿Y por qué digo que es imprudente? Porque el presidente olvida que él personifica a la nación y por tanto da el espacio para que hayan dimes y diretes con el titular de un poder que es importante, pero que sin duda termina por poner en su sitio y reconvenir al mandatario, porque lo que ha dicho Urriola está dentro de la defensa de su fuero, no hay ningún calificativo que pueda considerarse excesivo y, como se diría, digamos, de manera popular, lo pone en su sitio. El presidente no debió haber dejado pie para esto. Y finalmente, si era que este es un tribunal que está de salida, pues está de salida hace bastante tiempo, no hace un mes, no hace 3 meses. Hay allí magistrados que tienen ya periodo vencido de varios años. Entonces es un problema, es una crisis de la clase política que tiene en sus manos el nombramiento y no lo ha hecho desde que este gobierno está en Palacio, por dar un ejemplo. Además uno tiene que trabajar hasta el último día, creo, ¿no? Porque si no, el presidente antes de salir, o cualquier persona, digamos, antes de que termine su contrato o que termine el día viernes, no, pues no venimos porque es viernes, ¿no? Entonces ya no trabajamos o no, la verdad es que no tenía ningún sentido. Sí, además es un desconocimiento total y una falta de asesoría adecuada.
porque además, como bien ha dicho el presidente del Tribunal Constitucional, nada más y nada menos que el actual ministro de Justicia ha sido asesor en el Tribunal Constitucional y sabe que los procesos constitucionales, aquellos que el Tribunal Constitucional conoce, son procesos que tienen una tramitación preferente, dada la naturaleza de los procesos, es decir, o procesos de libertad, como son habeas corpus, amparo, habeas data, cumplimiento, o procesos orgánicos. Porque ahí estamos viendo los derechos constitucionales. Entonces imagínate que vamos a esperar a que entren los siguientes magistrados. Procesos competenciales, procesos de inconstitucionalidad, son procesos que requieren urgencia, ¿no? Entonces, esa indicación del presidente Humala, que además hablaba reiteradamente del respeto a la institucionalidad, revela que o no escucha a sus ministros o los ministros están pues dedicados a otra cosa, ¿no? Pero usted tiene la impresión, congresista, de que ha sido algo deliberado, es decir, es una intervención calculada de parte del presidente Humala, o es que hablando del tema de pronto se le salió una yo creo que en el fondo, consideración que no correspondía? No, yo creo que en el fondo puede responder al tema de Antauro Humala, que no le ha gustado en el fondo lo que se ha resuelto, ¿no? O no le ha gustado la situación, él hubiera preferido de repente que se espere una nueva conformación, o que no terminen resolviéndolo todavía, para evitar pues las pullas de su papá, quizás, ¿no? Pero me da la impresión como hay que un tema político, que hay un porque, claro, si de repente digo yo, ¿no? Los periodistas agarran al presidente a la salida de una actividad, y de pronto el presidente dice esto, ya lo conocemos lamentablemente, no es muy locuaz, ¿no es cierto?, nuestro jefe del Estado, por ahí que dijo algo sin querer queriendo, ¿no? Pero aquí era una entrevista pactada, ¿no? Con sus temitas, yo creo ahí, ¿no? Esto voy a decir, eso, por lo menos las ideas, ¿no? De repente podría ser un tema político. Pero si tratamos de entender el porqué, es decir, qué gana el gobierno, qué dignidad suma, qué actitud, digamos, que pueda ejemplificar a un estadista tratando de poner orden, no encontramos nada de eso. Es un comentario en el creo que le ha incurrido, me da esa percepción. Trato de entender qué ganaría. Que ha sido algo que no estaba calculado, sino que se le salió en el camino. Le he dedicado algo de tiempo a tratar de entender qué puede estar ganando Ollanta Humala o el Ejecutivo con una actitud de este tipo, y no encuentro una respuesta. Si el mensaje no es el Ejecutivo, si es un mensaje interno, porque siempre se especulaba de que había presión por parte de la familia del presidente para el tema de Antauro Humala, ¿no? La madre del presidente, es lo que se decía, ¿no? Que la madre estaba ahí presionando, y bueno, el tribunal se tomó su tiempo, ¿no? Pero algunos dijeron que sí, y hubo otros que dijeron que no, y de repente... Pero además se sabe que han ido los asesores, ¿ah? O sea, se sabe que el día previo, y el propio doctor Urbiola lo dijo, que lo había buscado el señor Otárola, ex ministro de Defensa, asesor ahora en Palacio, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que hay algunas cosas que tienen de todas maneras relación con el tema Antauro Humala. Me da la impresión que el propio señor Humala no entiende que es un problema de gobernabilidad para él mismo y de inestabilidad, que su hermano Antauro pueda estar suelto. O sea, yo creo que él no llega a entender el tema, o está la presión en su casa de su mamá, de su papá, que al final él está arrinconado, ¿no? Yo creo que es más la cultura castrense que arrastra Humala, el comandante, y que no le permite entender que hay una división de poderes y un respeto hacia instancias como el Tribunal Constitucional que no tienen por qué fallar a gusto de quien está en Palacio de Gobierno, ¿no? Y también hay un poco la preocupación en esos temas sensibles sobre soluciones a las que pueda arribar el tribunal en temas que tengan una consecuencia económica. Eso creo que subyace. Pero en el caso de Antauro, me parece que la solución que dio el tribunal, es decir, que permanezca los 19 años por los que ha sido condenado, es lo que políticamente más le convenía a Ollanta Humala, porque una decisión a favor de Antauro, aunque se la pueda celebrar en su fuero interno como hermano, iba a significar un problema político muy serio. En las calles, dice. Lo que pasa es que también se especulaba que había un acuerdo de que los padres, ¿no es cierto? Claro, pues imaginamos a Antauro Humala encabezando la oposición, ¿no es cierto?, contra su hermano. Pero se especulaba también que ya había habido un acuerdo con la familia para que Antauro Humala saliera del Perú una vez
se aceptara ese habeas corpus. No, hay también una especulación en el sentido de que Antonio Humala se encargaría de la movilización popular, ¿eh? Tampoco eso hay que descartarlo, porque ayer sí ha habido algo que me preocupa del señor Ollanta Humala, y es que se le salió también decir el respeto el respeto a la propiedad. Así no me guste, dijo, yo tengo que respetarla. Eso de así no me guste fue también algo que le salió de su fuero interno y carambas, es algo preocupante, ¿no? Ahora, el ministro de Justicia es, digamos, por constitución del Estado, el asesor jurídico del presidente de la República, y ha intervenido en este asunto tratando de explicar lo que quiso decir el presidente, es decir, como traductor, vieja función en la política local. Y a propósito además del tema de los bonos de la reforma agraria, que en realidad es un tema sobre el que el Tribunal Constitucional falló hace ya varios años. Vamos a escuchar qué es lo que dijo Daniel Figaro. La prudencia del presidente de la República frente a temas de tanta trascendencia, ¿no? Es un llamado que tiene que recibirse en ese sentido. No es una injerencia, es un llamado a la prudencia. Temas tan importantes que involucran además al erario público en general, tienen que ser tratados con prudencia. Ese es el asunto que llama al presidente a pronunciarse sobre, cuidado, veamos este asunto con una nueva conformación. ¿Cuánto tema todavía se tiene que resolver, no es cierto? Tiene que haber audiencia pública sobre el asunto, tiene que comunicarse al Ejecutivo y al Congreso sobre el tema, tiene que debatirse cuál es la fórmula de pago. Todos esos asuntos tienen que resolverse. Entonces eso no se va a resolver de la noche a la mañana, de aquí a una semana que se van a elegir unos miembros. Sí, con todo respeto, parece que el ministro de Justicia ha escuchado otras declaraciones del presidente Ollanta Humala, porque las que nosotros hemos escuchado no es un por favor o no, para nada, ¿no? Dijo, debería de abstenerse, ¿no? El Tribunal Constitucional debería de abstenerse. Y bueno, vamos a ver qué es lo que dijo el presidente del Tribunal Constitucional, precisamente en respuesta al ministro de Justicia. Reclamado de que en este proceso no han sido emplazados ni el Congreso de la República ni el Ministerio de Economía y Finanzas. Y esto es absolutamente alejado de la realidad. En todo caso lo emplazo para que él, si quiere debatir, lo hacemos, pero que no desinforme a la opinión pública de qué asunto se trata y que está en la obligación de asesorar debidamente al señor presidente de la República. Es inimaginable el ministro de Justicia debatiendo con el presidente del Tribunal Constitucional, no es algo que parezca conveniente, ¿no? Conveniente no, y además, como bien ha dicho, no está en esa parte, pero reclama el doctor Uriola, qué raras las expresiones del ministro de Justicia cuando ha sido asesor del tribunal y sabe qué temas y con qué sensibilidad y con qué urgencia deben tratarse los temas en el Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, aquí hay algo que no es muy grato, ¿no? Pero sobre todo que no abona a la calma y a la tranquilidad política y al respeto a la institucionalidad, ¿no? Y además que exactamente el tema, tenemos entendido que ya se había definido, o sea, el Tribunal Constitucional no tiene que emitir ningún fallo respecto a los bonos agrarios porque ya se emitió en el 2001, ¿no es cierto? Lo que queda pendiente es la ejecución, ¿no? Bueno, aparentemente si ha llegado ahí nuevamente es porque se ha invocado de repente una acción de amparo para hacer que el juez que no está ejecutando el anterior fallo lo ejecute, ¿no? Y entonces puede referirse a eso. ¿Y de cuánto dinero estamos hablando que el Estado tendría que pagar? Porque si no se entiende por qué el presidente tendría que haberlo dicho. Se habla de miles de millones de dólares. Claro, ¿no? Es una discusión. El Ministerio de Economía tiene una interpretación y los tenedores de bonos tienen otra. Y cada quien, evidentemente, en función a sus intereses, fija un monto que en algunos casos puede ser considerado astronómico, en otros no. Entonces es una discusión técnica finalmente. Acá lo que puede originar sin duda una desazón es que el Ejecutivo esté originando una controversia innecesaria con el Tribunal Constitucional, porque ya no es solamente el presidente que pudo haber tenido un exceso que el tiempo podría curar una vez que el tribunal responde, sino que ya el ministro del Interior de Justicia también entra a la confrontación, y vamos a continuar en estos días observando a funcionarios que deberían estar abocados a temas más relevantes para la vida de los peruanos que a analizar los alcances de lo que quiso decir el presidente. A lo mejor el ministro de Justicia está acostumbrado a que le digan, señor, usted tiene que hacer, y él lo interprete como una invocación, sentirse mejor, pero no es evidentemente el lenguaje que se ha utilizado, ¿no? Eso nos devuelve al problema de cómo se conforma el Tribunal Constitucional, el hecho de que deba ser elegido por una mayoría en el Congreso
y esto termina traduciéndose en un cubileteo de cupos según los grupos políticos. A propósito de esa circunstancia, el señor Óscar Urbiola, el presidente del Tribunal Constitucional, ha hecho una declaración más opinando que la elección debería ser por concurso. Vamos a escucharlo. En el Congreso se debe respetar el sistema por concurso. Es un sistema en el que se convoca a un concurso, se podría quizás mejorar el sistema en el sentido de que sean las universidades, las facultades de Derecho con cierta antigüedad y prestigio las que hagan propuestas de sus académicos más prestigiados, para que una vez depurado la lista de los pretendientes a este cargo, analizado su currículum, calificado su currículum, procedan a una entrevista, como se ha hecho en los procesos anteriores. Y lo que sí parece que en el caso de los miembros del Tribunal Constitucional se ha llegado ahí a algún tipo de acuerdo, ¿no? Hay algunos de repente que no están a favor, por ejemplo, del doctor Rolando Sousa, pero ayer le preguntó al presidente de la Comisión de Constitución y él dijo, no está muy bien, ¿no? Digamos, podríamos haber imaginado en algún momento escuchar al congresista Gastañaduy hablando mal del doctor Sousa, pero no, digamos, parece que hay un consenso. ¿Usted creo que ha estado en una reunión precisamente sobre ese tema? No, yo no he participado en la negociación, me parece una negociación muy difícil. Ahora, yo sí lo que digo es, podemos encontrar otras alternativas, estudiar qué es lo más conveniente, pero lo que yo creo es que los partidos que están representados en el Congreso deben buscar a la mejor gente. Ahora, a mí no me extraña, ahora se habla de cupos, pero en realidad no son cupos, en todo caso hablaríamos de cupo en todo, porque las bancadas, de acuerdo al número de sus integrantes, tienen un peso específico, y en base a ese peso específico eso se representa en toda decisión, es la representación. Entonces hay esa misma representación en la forma como se integran las comisiones, en la forma como se deciden. Entonces eso no son cupos, y sí hay negociaciones, tiene que haber acuerdos, porque si no, no se alcanza el número de supercalificado que se requiere de 87 miembros. Entonces, ahora, pero votos, perdón, ¿no? O personas que participen. Entonces, ahora, puede no gustarnos, ¿no? Pero yo prefiero abstenerme porque ya la expresión la he dado al interior de mi grupo, y yo tengo que respetar lo que mi grupo ha decidido, ¿no? Mis opiniones personales, solo puedo decir, por ejemplo, que a mí más me preocupa el cargo de defensor del pueblo, porque el defensor del pueblo es quizás tanto más poderoso que cualquiera de los miembros del Tribunal Constitucional. Vamos a hablar de la defensoría del pueblo en un ratito. Tiene iniciativa de gasto y todo eso, sí. O sea, los miembros que van a entrar, aparentemente, ¿no? Ya la suerte está echada, no le gustan del todo. Bueno, siempre he aprendido que una buena negociación implica que ambas partes estén ni totalmente satisfechas ni totalmente insatisfechas, porque una negociación en la que una parte se sienta absolutamente insatisfecha es una mala negociación, y que la otra se sienta absolutamente vencedora. Entonces, esas son las dificultades, pero lo que yo siempre digo es, los partidos deben proponer a la mejor gente, y yo creo que las opciones que ha planteado el fujimorismo, el doctor Sousa es un profesional reconocido, no es abogado del presidente Fujimori, el abogado del presidente Fujimori es el doctor Nakazaki. ¿No son del mismo estudio? Son del mismo estudio, pero un estudio ahora, por favor, estamos hablando en la época en que yo entré a un estudio éramos 8, ahora hay estudios con 500 personas, por favor, en el Perú. Pero se dividen, pues, porque inclusive la especialidad del doctor Sousa es tributaria. De lo que yo conozco, el doctor Nakazaki es el doctor Sousa, está bien, pero pueden ser, pero no necesariamente son los abogados de cada caso. Yo he sido abogado también en un estudio, en las épocas en que éramos 8, después 11, ahora son en ese estudio, que es uno de los más prestigiados en el Perú, el estudio Rubio Leguía Norman, son 60, 70, 80 abogados. Y a veces un abogado no conoce lo que otro abogado está teniendo en sus manos, por si acaso. Entonces, en los casos, por ejemplo, de derechos humanos, por ejemplo, ¿no es cierto? Que hemos escuchado además al doctor Sousa, cuando era congresista incluso, hablar sobre temas específicos, y ahora en el Tribunal Constitucional
ahí. Pero por favor, es lo mismo que hemos tenido, tenemos ahora a miembros del partido aprista, el doctor Calle, el doctor Mesías, a miembros del partido PPC, a miembros del partido Acción Popular. Entonces, yo creo que eso no hace, y por ejemplo está la propuesta del doctor Blume Fortini, que es un profesional destacado, y no tengo, salvo que ha sido viceministro Popular PPC en los años 80, no hay ningún reparo por eso. No, se fue con Andrade, está bien, sí. Pero ahora, a los otros no los conozco en verdad, a los otros no los conozco, pero el doctor, por ejemplo, Sardón, José Luis Sardón es una persona también constitucionalista prestigiado. Entonces yo creo que los partidos deben tener responsabilidad para plantear a las mejores personas. Y es lo mejor que han podido plantear, digamos, el fujimorismo del doctor Sousa. El doctor Sousa, y planteamos nosotros al doctor, no, y además teníamos antes al doctor Ibaceta, que es un destacado ex juez, ¿no? Y no sé por qué, bueno, él mismo declinó, ¿no? Pero bueno, pasó lo mismo con el doctor Cateriano, ¿no? Dicen que no lo querían. Entonces dijeron, bueno, sacamos a Ibaceta, pero también sacamos a Cateriano. Yo quería escuchar la opinión de Pedro a propósito del magistrado, si es que llega a convertirse en tal. Sousa, ¿tú crees que hay un conflicto, hay un problema en el hecho de designar a Sousa como miembro del Tribunal Constitucional? Bueno, si nos guiamos por la explicación que han dado gente que ha participado del proceso de selección, y también lo que acabamos de escuchar de parte de la doctora Marta Chávez, Sousa podrá decir, Nakazaki es mi socio, pero yo no sé nada, ¿no? Eso va a tener un impacto en la opinión pública. Formalmente no habrá una objeción, si no ya se hubiera presentado una especie de tacha. Pero políticamente y en los medios de comunicación ya hay un rechazo de inicio, y eso no es bueno para una institución como el Tribunal Constitucional. Es el mismo caso, sin duda, de los representantes del nacionalismo. Y no solo Cayo Galindo o Víctor Mayorga, actual embajador en La Habana, y Cayo Galindo, actual asesor del presidente del Congreso, sino también el caso de Francisco Eguiguren, que si bien ha sido profesor universitario en temas de constitucional, su involucramiento con el proyecto político del presidente Humala es evidente. Entonces, a mí, en lo personal, lo particular, y lo he puesto por escrito y he tratado de estudiarlo, no celebro que Rolando Sousa sea parte del próximo Tribunal Constitucional. No podemos hacer nada porque es una decisión producto de una negociación política, pero tampoco me gustan las otras personas que han sido convocadas por parte del gobierno, porque creo que si alguna superioridad ética se va a invocar en este caso, ¿dónde están los que ponen el ejemplo? Es decir, si al gobierno le parece mal que vaya el señor Sousa, ¿qué es lo que tú me puedes mostrar? Y ahí tampoco me parece que hay mucha o demasiada ventaja. Entonces, lo que nos está mostrando este proceso, que hoy muchos discuten, otros aceptan, ¿no? Y creo que la abstención de la doctora Chávez al inicio de su intervención es muy elocuente. Lo que está demostrando este proceso es que está llegando pues ya a su desgaste final, y tenemos que tratar de buscar, obviamente vía reforma de la Constitución, allí la doctora lo debe tener más claro como congresista, es encontrar otros mecanismos, ¿no? En otros países el presidente, luego de hacer una serie de convocatorias y buscar opiniones no solo en su partido, nomina personalidades, y producto de una negociación también con las bancadas se elige, y así no se maltrata, porque Urbiela habla de concurso, pero hay muchos juristas de primera línea que no quieren exponerse a un concurso donde pueden ser vapuleados, les pueden sacar cuánto pagan de alquiler, si tienen de pronto otra familia, cosas que no necesariamente son ciertas, pero que pueden salir en un concurso mal llevado o en manos de algún irresponsable. En Estados Unidos, por ejemplo, a los magistrados de la Corte Suprema, que no tienen ellos Tribunal Constitucional porque tienen el sistema de control difuso, pero tienen el control difuso, los nombra el presidente de la República, su real saber y entender. Simplemente trata de que haya un binomio, ¿no?, entre demócratas, republicanos, negros, blancos, católicos, protestantes, mujer, hombre, cosas así. Tratan de hacer ese equilibrio, ¿no? Pero yo creo que habría que pensar bien, pero a mí no me preocupa el modo de elección, a condición de que los partidos propongan a la mejor gente. Yo creo que si no, no encontraríamos. Por
ejemplo, el propio presidente actual del Tribunal Constitucional ha sido abogado, lo están tachando en un tema porque ha sido abogado de un banco. Entonces también si queremos encontrar y expulgar quién no es, tendríamos que buscar una anacoreta. Tiene estudio, pero no son las personas que más conocen el derecho, no son las personas que más conocen el derecho y el derecho. Que eligen a los congresistas que vemos en su mayoría para conformar sus listas parlamentarias. Entonces, si ese es el ojo clínico que tienen para armar sus listas parlamentarias, debe ser el mismo ojo clínico como el que cogen a sus candidatos para el Tribunal Constitucional. Pero hay un ojo clínico que es el del pueblo también, que es el que escoge, porque tenemos un sistema de voto preferencial, pero es una enormidad. De 130 postulantes se elige por cada partido 40 o 20, y por lo tanto ni siquiera la mitad. Y en Tacna, por ejemplo, la variedad sea tan... ¿Cuántos congresistas lleva en el sur, por ejemplo, son todos del humanismo, el Cusco... pero ¿cuántos ofrece cada partido? Lo digo, no es un estuche muy vasto. Pero en fin, la reflexión lleva a que el ojo clínico de los partidos es el que está en cuestión también. No, yo digo eso, yo pienso que los partidos deben hacer el esfuerzo de buscar a la mejor gente asequible también, porque tampoco hay muchas personas a las que no les interesa. Hemos cuestionado ayer al nacionalismo y ahora que tenemos a una representante del fujimorismo, por eso es que hablamos del doctor Sousa, y acá estoy viendo en blog desde el tercer piso que el estudio Sousa Nakazaki, y solamente son ellos dos los accionistas principales, ¿no es cierto?, tienen temas de derechos humanos, ¿no?, de, por ejemplo, los casos de Acomarca, Santa Bárbara, Destacamento Colina, Chavín de Huántar, Los Laureles y Pucará. Entonces, el Tribunal Constitucional, creo que ya sabemos, ¿no?, cuál va a ser la opinión o el fallo del doctor Sousa. Es un voto entre muchos, y también podríamos decir el señor Guiguren, que está vinculado a ONGs de defensores de derechos humanos, ya sabemos cuál va a ser su voto. Entonces siempre vamos a poder anticipar. Lo importante es que haya un equilibrio. Yo si me permites añadir, por eso es que, y no lo he inventado yo, lo he leído de gente que se preocupa por el tema de la aplicación de la Constitución. Un tribunal de estas características debería estar integrado no por abogados que tienen un estudio o patrocinan una determinada causa privada o pertenecen a un bufete, porque se van a dar continuamente estos conflictos de interés, y si no les toca personalmente, su gran compadre, su gran amigo, su compañero de promoción por la trayectoria, va a tener esa llegada. Entonces buscar, entre la cantidad importante de abogados que se dedican al desarrollo de la ley, al estudio del derecho y a publicaciones que lo que buscan es mejorar la calidad de la ley. Por eso es que a mí, en lo particular, estando, digamos, a cierta distancia ideológica, sí me parece interesante la inclusión en esta lista de José Luis Sardón, decano de la Facultad de Derecho de la UPC, una persona que también ha estudiado de las normas tanto del país como del extranjero, y ese creo debe ser un poco el perfil que otros podrían compartir. Quizás un perfil que complementa a otros, pero yo tampoco no creo que las personas que están en la teoría es como que me digan que un periodista bueno tiene que pasar de frente de la universidad a dirigir un periódico. No, tiene que hacer calle. Y entonces los abogados hacen calle también cuando resuelven problemas. Entonces, concretos también. Muchas veces es cuestión de estudiar los casos, a veces en teoría, y la vida es mucho más rica, y entonces yo no descarto diríamos, desvalorizo el rol que tienen muchos abogados que han aprendido en la práctica. Muy bien, vamos a una pausa, tenemos todavía 3 temas por cubrir. Claro, la Defensoría del Pueblo, con eso regresamos. Vamos ahora entonces con la Defensoría del Pueblo. Si así están las cosas para el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto?, para la Defensoría del Pueblo, que es solamente una persona, también las cosas están ahí jaloneadas, ¿no? Porque hemos visto ahí a la todavía regidora Pilar Freitas, ¿no?, tratando de defenderse. Digo, ¿cómo se puede defender si no habla con los periodistas? Porque sirve para la derecha, sirve para la izquierda. Los periodistas la perseguían, ¿no?, para preguntarle sobre la firma falsa de Perú Posible, sobre uno y otro caso, y de pronto salió la ministra de la Mujer a decir que aún hay tiempo para escoger a un defensor, y como no va a ser en bloque la elección, entonces podemos elegir al resto y no necesariamente a la Defensoría del Pueblo. O sea, ya le han bajado el dedo a la señora Freitas. Por lo menos una parte de la bancada, quizás. Porque, bueno, claro, se habla de la alianza entre Perú Posible y el nacionalismo para llevar adelante esta candidatura, pero basta que parte de la bancada del nacionalismo, quizás aquella parte que expresa la ministra Najara,
no esté convencida para que no prospere. Ahora, yo voy a hablar en un sentido advirtiendo, yo soy compañera de promoción de la Universidad de Pilar Freitas, ¿no? La conozco, bueno, más de 40 años. No tenemos... Ah, no, sí, yo lo digo, aunque mi hermana se molesta porque calculan la de ella también, pero no, yo siempre lo digo porque a mucha honra, pero desprendiendo de la figura de Pilar Freitas, yo sí creo que el cargo de defensor del pueblo es un cargo muy crucial, es el brazo extendido del Congreso, es una figura política importante, una figura que a sola firma presenta acciones de inconstitucionalidad, acciones de garantía constitucional, tiene toda una infraestructura a nivel nacional, y entonces en ese contexto me preocupa más un defensor del pueblo que viene de una cantera partidaria. ¿Por qué? Porque puede utilizar esto con fines políticos partidarios, ¿no? Tiene más poder que creo que cualquier miembro del Tribunal Constitucional, porque es es uno que tiene una infraestructura y economía, y entonces yo no creo, nosotros cuando elegimos al primer defensor del pueblo, es una figura de la Constitución del 93, elegimos a una persona fuera de toda partidarización, que era el doctor Santisteban de Noriega, que en paz descanse, ¿no? Entonces, yo creo que eso se rompió cuando se eligió a Beatriz Merino, que había sido primer ministro del gobierno de Toledo, ¿no? Bueno, pero ya no es cuestión de que lo haga muy bien o muy mal, sino de su propio talante, de su cantera, ¿no? Entonces, yo creo que por eso estamos ahí ahora en ese problema, ¿no? Pero Santisteban en realidad es el camino inverso, es decir, primero fue defensor del pueblo y después se presentó, hizo el gesto de presentarse a la presidencia de la República. Causa popular. Causa popular, es verdad. Tú me veas con la cabeza mientras comentábamos la idea de que Ana Jara estuviese expresando una posición le bajó el dedo contrario a la candidatura de Freitas dentro de la bancada oficial. Porque no es el mensaje, por ejemplo, que emite un Jaime Delgado, que sí tiene cierta preeminencia dentro de la bancada, no es lo que dice Abugataz, no es lo que dicen aquí Urquizo, que también es otra figura que tiene un espacio y congresistas que lo apoyan, no es la figura que sustenta, obviamente no lo hace en público, pero tampoco en privado Víctor Isla, el presidente del Congreso, que también tiene un conjunto de congresistas en el oficialismo que lo respaldan. Ana Jara, desde que tuvo este pronunciamiento sobre cierto bono que se pagaba a fin de año, ustedes recordarán que ella lo iba a devolver, cuando en la bancada no querían devolverlo, eso le generó un divorcio muy grande y la separó por completo en el tema afectivo y en el seguimiento de sus compañeros de bancada. Me parece que Ana Jara, y he conversado con alguna gente que también va en ese sentido dentro del oficialismo, Ana Jara tenía una expresión que muestra de su perspicacia política individual en sintonía con lo que la gran mayoría de medios de comunicación sostiene y defiende, pensando más en quedar bien ella que es lo que está analizando su bancada, porque la bancada ya cerró con el fujimorismo y con los demás grupos que participaron de la negociación para que estos nombres sean los que son y vayan al pleno. Está jugando solita ella, ¿crees tú? Sí. No es que viene de repente, porque también la vinculan a ella con la línea no el Congreso, sino el Ejecutivo, alrededores. No, pero digamos que el Ejecutivo, si realmente está interesado en que Pilar Freitas no sea defensora, tiene el mecanismo directo, que es hablar con Alejandro Toledo, porque quien sostiene a Pilar Freitas como carta para la defensoría es el propio Toledo, y quien tiene la llegada y tiene además en este momento el poder, porque lo blinda en el Congreso, es el propio presidente de la República. O sea que va a ir, pero lo más seguro. Si quisiera, bueno, hasta el momento uno sigue conversando con quienes tienen la representación del tema, y a lo más que conceden es que, bueno, eso se verá el día de la votación, el día 17, pero hasta el momento van cerrados con ella, ¿no? Muy bien, vamos hasta aquí con ese tema y continuamos ahora con un reportaje, ¿no?, de IDL Reporteros sobre el señor Chinguel, luego de la pausa. Bien, volvemos aquí a importar nuestros invitados de hoy día, la congresista de Fuerza Popular Marta Chávez, el director de Correo Semanal Pedro Tenorio. El tercer tema, como anunciaba Verónica antes de la pausa, tiene que ver con un reportaje, una investigación en realidad hecha por IDL Reporteros sobre el señor Miguel Facundo Chinguel, que está detenido. Ustedes saben, fue quien presidió la Comisión de Gracias Presidenciales durante buena parte del gobierno anterior, y se ha discutido mucho
en la medida en que se lo relaciona con los llamados narcoindultos, si es un hombre o no cercano a Horacio y a Alan García. Pues bien, lo que este informe pone en evidencia es que Facundo Chinguel sí es cercano, lo defendió en determinados casos en manos al propio Alan García, aportó a la campaña de Luis Nava, que fue secretario de Palacio de Gobierno en ese entonces, y bueno, alguna información adicional que vamos a comentar más adelante, pero creo que tenemos primero, ahí está el aporte del señor Miguel Facundo Chinguel a la campaña de Luis Nava al Parlamento andino. Es importante precisar además que se trata de una investigación del periodista Gustavo Gorriti y Romina Mella. Y lo divertido además que empieza el reportaje diciendo: cuando uno es puesto en prisión, el número de amigos suele reducirse marcadamente. Y creo que eso es lo que han hecho, ¿no?, varios miembros de la prima, porque en algún momento escuchamos al señor Alan García decir, no, que es un hombre pro, o qué sé yo, y ahora ya el señor Facundo Chinguel es casi desterrado, ¿no? Lo miran de lejos o lo señalan, qué sé yo, porque ahora el señor está en prisión. Está suspendido en su militancia. Y suspendido en su militancia, ¿no? Pero bueno, parece que no es tan alejado, como tú decías, ha sido abogado, ¿no es cierto? Es abogado, y dice que en marzo del 2004 Facundo Chinguel denunció a nombre de Alan García a Fernando Olivera, a Julio Quintanilla, Cristina Olazábal, fiscal provincial de Ayacucho, Francisco Soberón y Gloria, abogada de PRODE, por el supuesto delito de asociación ilícita para delinquir. En su denuncia, Facundo Chinguel acusaba al entonces presidente Toledo, por ejemplo, de pertenecer a esa organización, ¿no?, a esta asociación ilícita para delinquir. Y luego, bueno, el tema de los aportes a la campaña del señor Nava, ¿no?, que no han sido pocos. Y hay una empresa también ligada con aportes de varios miles de soles. Nos hubiera gustado, por supuesto, tener algún miembro del APRA para que pueda asegurar o desmentir, en todo caso, todas estas apreciaciones y, bueno, la denuncia presentada por IDL Reporteros, pero parece que los amigos apristas están un poco ocupados en otros temas políticos. Están preparando la parrillada. La parrillada pro Facundo Chinguel, ¿no es cierto? Que es este fin de semana. Es verdad, eso me parece una broma, ¿no? Está comprando pues la carne, los anticuerpos. Pero entonces no se ha reducido dramáticamente el número de amigos, dependerá de cuánta gente acude a la parrilla. Bueno, a nivel dirigencial sí ha habido una toma de distancia, y el propio Alan García, no olvidemos, emitió un mensaje en Twitter expresando su satisfacción por la detención con la manera como había procedido, digamos. Sin duda, a nivel dirigencial hay una distancia, pero a nivel de dirigentes de base, al parecer Miguel Facundo Chinguel era un hombre conocido y considerado, y debe haberlo sido además por la evidencia que comparten los amigos de IDL Reporteros al señalar que tuvo esa llegada tan importante a quien entonces era un expresidente y candidato el año 2004, Alan García. No era un abogado más, digamos, de aquellos que suelen pulular por los locales del APRA. Entonces ha habido un repliegue dirigencial, pero parece que todavía hay una solidaridad en marcha, y lo que te comentan algunos apristas de doble vertiente, ¿no? Hay quienes consideran, los más cínicos, que Miguel Facundo Chinguel efectivamente estaba involucrado en temas muy serios y que por eso tiene que responder ahora. Y es un poco lo que también han señalado dirigentes de peso, Jorge del Castillo, me parece, Velázquez Quisquén, quienes han dicho que está bien que lleve el proceso y si va a estar detenido, ok. Pero también hay otros que dicen que este señor ha llevado en estos años, luego de la salida del gobierno, una vida relativamente austera. Entonces, si ha habido cambalache, son otros los que se han beneficiado. Entonces, en el camino creo que vamos a seguir descubriendo temas muy interesantes vinculados a este escándalo, ¿no? Marte Chávez. Bueno, me hace acordar lo que dice Pedro a otro señor Mantilla, ¿no? Entonces, que parece que a todas luces se sacrificó. Se tragó el sapo. Partido, así es. A mí me resulta muy penoso, les decía ya a ustedes mismos la vez pasada, me resulta muy penoso cuando se trata de personas que pierden la libertad, que son acusados. Ojalá que se lleguen a fondo las investigaciones. No me gustó la actitud del señor Alan García, porque creo que nadie, menos de un compañero de partido, menos de un abogado, se puede solazar de que alguien lo detengan, por más que pueda ser culpable, ¿no?
¿no? Entonces lo mejor en esos casos es guardar silencio, pero no lo guardaron, alegrarse de que un compañero de ellos de tantos años se ha detenido. Yo creo que más bien me llama sospecha, ¿no? De que, bueno, ya cayó como quien le tira una prenda al león para que el león se entretenga y uno puede escapar, ¿no? Entonces, hablando de león, no me gusta eso, no me gusta ese. Hablando de león, cuando salió lo de el chocolate de alegría. Claro, ¿qué dijo el presidente? Era en ese momento el presidente Alan García. Habló de las ratas. ¿No es cierto? Y de ahí salió, bueno, esta caracterización ya, en programas cómicos del señor Rómulo León, ¿no es cierto? Sí, con el señor muchas veces eso hace que le caiga toda la tinta a unas personas, haya un ajusticiamiento mediático y judicial y se termine por quedarse en la superficie en una investigación, ¿no? Yo creo que aquí debe haber una investigación profunda y no solamente de restringirse al periodo aprista. Yo creo que también he señalado, durante el gobierno del señor Toledo y durante el gobierno de transición se liberaron a muchos terroristas, se liberaron doblemente, en menos de 6 meses doblemente se dio conmutación e indultos a una misma persona, se liberó también a Burriers y cosas así. Entonces yo creo que merece una investigación el sistema de indultos que se ha venido dando, sobre todo a partir del año 2000, ¿no? Bueno, cabe precisar que también hemos intentado comunicarnos con el señor Nava, que en algún momento él, bueno, ha asegurado que en una reunión con el señor Facundo Chinguel jamás ha despachado sobre ningún tema de indulto, porque ya se dice que el señor Facundo Chinguel acudió a Palacio de Gobierno cuando el gobierno era aprista, ¿no es cierto? Pero el señor Nava asegura que nunca ha tratado el tema de ningún indulto. Dice: conmigo se reunió el 10 de enero del 2008, entró no como presidente de la comisión, sino como un funcionario más. Yo he aceptado la comisión, dice, me reunió con Facundo 1 o 2 veces, pero no para tratar indultos presidenciales. Él era director del POS, él jamás me ha hablado de algún indulto. Nos hubiera gustado tener al señor, por supuesto, Nava, aquí sentado con nosotros para que nos pueda responder estos temas, o algún representante, repetimos, del aprismo para hablar sobre esto. No descartamos que vengan esperamos, claro, esta misma semana. Y sobre todo porque los temas yo creo que todavía están pendientes. Esta investigación de IDL Reporteros tiene todavía varios ángulos. Hay una información un poco más sofisticada que tiene que ver con el señor Miguel Atala Herrera, quien juntó a miembros de la logia masónica, los masones, en la celebración del 182 aniversario, ahí está la foto, del Supremo Consejo Grado 33, que es el grado efectivamente supremo en la logia masónica para la República del Perú. Es el de la izquierda. El de la izquierda, así es. A este señor se lo vincula también con el caso BTR, ¿entiendo? Así es. Bueno, él, entre quienes recuerdan, dice el caso de Petroaudios, el nombre de ese señor, de Atala Herrera. Vamos poniendo las imágenes para poder reconocerlo. Suena vagamente familiar desde aquí el informe, porque a través de varias conversaciones con Alberto Quimper y Rómulo León, ¿no es cierto?, es que Atala Herrera era director y vicepresidente de Petro Perú, nombrado por el gobierno de García el 3 de agosto del 2008 hasta agosto del 2011. Y antes de ser nombrado para esto, Atala Herrera había alcanzado una involuntaria notoriedad. Según algunas informaciones periodísticas, el 3 de febrero del 2006, el señor Miguel Atala Herrera, en tanto representante de Intratex, fue sentenciado por la Cuarta Sala Especializada en lo Penal de Reos Libres en la Corte Superior de Lima a 2 años de pena privativa de libertad suspendida por el robo de energía eléctrica a Edelnor. 2 años después, su relación con lo energético adquirió un nuevo cariz cuando García lo nombró a los más altos niveles directivos de Petro Perú. Es lo que dice la información de IDL. El lío ha llegado hasta el Tribunal Constitucional, dice en el 2008. Tantos temas ya en el Tribunal Constitucional. Así y por eso la importancia, ¿no es cierto? Muy bien. Como decíamos, este tema nos seguirá ocupando en los próximos días. Ahora damos una pausa y volvemos con el último tema de la noche. Muy bien, continuamos, son las 12:47. Quiero proponerles algo. Yo les digo el nombre de una vieja obra de teatro, novela, y ustedes me dicen quién sería su protagónico hoy. ¿Qué dices? Yo digo Gorrión. ¿Quién protagoniza Gorrión hoy, por ejemplo? Si tú tuvieses la oportunidad. No lo sé, la verdad. Para serte honesto, no sé, no conozco Gorrión. Ay, no, ¿cómo vas a conocer Gorrión? No conozco, pues. En 2 versiones, ¿no? Sí, hay dos, la antigua.
Catoni, ¿te acuerdas? Con Regina Alcover y luego otra con Cristian Mayer. Estás hablando de la telenovela. Sí, la manera de obra de teatro. No, claro, pues cómo no vamos a conocer. ¿Quién sería Río Boy si tuvieran que dirigirlo ustedes? Bueno, es que también depende mucho de qué actrices te gustan, ¿no? A mí, yo pondría, por ejemplo, a Wendy Vázquez en todas las obras que publica. Yo te creo, sí. También de acuerdo, es excelente. Ahora hay otras también, pero Wendy se nos viene más rápido a la cabeza también porque trabajamos con ella, la conocemos mucho y es estupenda actriz. ¿Quién sería Natacha hoy? Su madre. Ofelia Lazo fue la gran. Sí, claro. Hoy, ¿quién sería esa Natacha? ¿Cómo cambian los tiempos? Te cuento una anécdota chiquitita. ¿Te acuerdas la música que salía en Natacha? Claro. Yo tocaba la armónica. No te puedo creer. Esa que cantaba Raúl Vázquez. En tararira, ese era yo. Hablando de cosas viejas. ¿Quién? ¿Cómo es Natacha, Mateo? Ya que no sé, oye, porque tendría que no es fácil tomar una decisión de un actor. Si parece uno se queda semanas. Sí. Un ping-pong, entonces. Ping-pong eso es bien difícil, Última, Pantaleón y las visitadoras. Tuvimos a José Sacristán, luego fue Salvador del Solar. Pantaleón, por ejemplo. Mira, si hubiera estado más joven y todo, hubiera sido Américo Valdés, hubiera hecho quizás la juventud no lo conozca, pero un actorazo de la AA que ha trabajado mucho en el Gran Teatro del Mundo, hizo El Pobre años, ¿no? Él hubiera hecho un Pantaleón extraordinario. Lamentablemente no lo usaron en esa época y hoy día ya no está bien, no está pues de acuerdo, ¿no? Díganme un actor o actriz que se nos está pasando, que está pasando desapercibido, que hay que prestarle atención. ¿Quién me diría? Bueno, yo voy a hacerte algo por casa. Nosotros estamos presentando a un actor de nuestra escuela haciendo Hamlet. Ok. Échenle ojo. Échenle ojo. Giancarlo Torriso. Échenle ojo. Okay. Extraordinario. Realmente. Vayan, véanlo y digan. Como eres Chiarella, me obligas a mostrar el video de Hamlet. Vamos a mostrar con las imágenes. Deben ahora mismo a cometer un acción y decirle que sus locuras han sido demasiado atrevidas e intolerables y que vuestra gracia no amará de interponernos entre él y la horrible cólera que suscitar. Voy a esconderme ahora mismo. Habladme fuerte, por favor, no te vayas conmigo. ¡Rápido! ¡Ya vienes! Lo escondieron a Hamlet. Ya venía. Están montando Hamlet en Aragua. Sí. Qué valientes, cuéntenme. Bueno, dijimos, vamos a inaugurar un nuevo teatro. Ajá. Se va a llamar Ricardo Blume. Ahí está el que hace Hamlet a la derecha. Y ahí está con Guillermo Maquiavelo y Armando Machuca. Okay. Se va a llamar Teatro Ricardo Blume. En homenaje, en agradecimiento y al ícono que es Blume en la formación que hemos tenido nosotros y muchas generaciones. En ese teatro, para inaugurarlo, para la primera presentación, queremos una obra, el mejor autor del mundo, Shakespeare, con su obra más emblemática, Hamlet. Y además queríamos que Blume actuara, pero no pudo venir porque estaba en México trabajando. Entonces le dije, muy bien, hazme la voz del espectro. Y ya pues me dijo, entonces me fui a México, le grabé la voz y está actuando virtualmente, ¿no? Entonces se prestó para todo, además porque realmente hay posibilidades de hacer un Hamlet lindísimo, ¿no? Esa es una foto que tú jamás vas a ver en Hamlet, porque jamás se le ha visto a Hamlet besando a Ofelia. ¿Por qué está ahí? Porque como es una adaptación, pusimos un momento, un raconto en que Ofelia piensa cómo era antes de que su papá se muriera, y entonces recuerda sus amores con él. De acuerdo, es un recuerdo, que es interesante, ¿no? ¿Diriges tú? Sí, lo que he hecho una adaptación y la dirijo. Este es el teatro. Este es el teatro. Oye, es espectacular. ¿Por qué andas seguido a hacerlo en redondo?
Tenía que ver con la arquitectura propia del local, tenía que ver con la propuesta de la vieja ágora griega. ¿En qué pensaron? Sí, en hacer un espacio totalmente versátil, Ya. que además permitiera que el público estuviera metido dentro de la obra, que tuviera a los actores a medio metro de distancia. ¿Eso no asusta al actor? No, para nada. No. Es difícil porque es circular, no tienes que hablar, digamos, a un volumen que se te escuche bien atrás y todo, lo que hizo que tuviéramos muchísimo cuidado con la acústica del teatro, ¿no? Que tuviese esa arquitectura, esa pared del fondo con esos palos así, ¿no? Que son precisamente para cuestiones de arquitectura, de acústica, ¿no? Y realmente además tenemos 14 parlantes en las paredes y en el techo 4 muy grandes que te permiten un surround así espectacular. De acuerdo. ¿no? Han pensado mucho en el tema del sonido. Claro. Lo han cuidado mucho. Claro. Y además muchas cosas se hacen alrededor del teatro, fuera de ese espacio donde escucha la gente que están detrás de uno. ¿No? Entonces es casi como llevarte en una máquina del tiempo y meterte ahí al sitio. Y ya si hablamos de cine de tercera dimensión, esto ya pues un teatro de quinta dimensión. Todo, ¿no? Mateo, ¿cuántas personas entran? 150. Okay. Acá abajo 120 y 30 en una pequeña mezanita. ¿Es un número que económicamente les permite planear cosas importantes? ¿O van a vivir aquí? Bueno, en realidad es difícil trabajar con obras de tantos actores, ¿no? Porque elevaría los costos de las entradas para poder pagarle a tanta gente, ¿no es cierto? Pero obras importantes de 2, 3, hasta 8 personas, las hay. Las pueden hacer sin problema. Sí. ¿No? Oye, se ve espectacular. Bueno, y en vivo se ve mejor. En vivo se ve mejor, maestro. Ahí está. Voy a la pausa con lo último. Quiero mostrarles la armónica de Coco antes que se nos pase el tiempo. Volvemos a No te creo.